Shalom, este es un estudio acerca de el santuario y su relación con la oración. Y vamos a estar viendo algunas láminas y tratar de ilustrar de qué manera podemos apreciar la estructura del santuario, del Beit HaMikdash, del Santo Templo en Jerusalén, y su relación directa con la oración. De qué manera nos puede beneficiar el conocer los diferentes aspectos del santuario y su estructura, sus cámaras, sus atrios, sus pasillos, etcétera, etcétera. Y espero que sea de grande bendición para todos ustedes como lo ha sido para mí. Aquí tengo una lámina de la aplicación del Segundo Templo y estamos de vista sobre las puertas de Nicanor, viendo a través del altar, el área del altar y del lugar donde se sacrifican los animales, y con vista al velo donde está detrás el porche, y enseguida más adentro está el lugar santo y lo más profundo, lo más santo, el lugar santísimo en la parte interior. Aquí tengo una ilustración del monte del templo en la actualidad, y en esta ilustración podemos ver cómo podemos ver los muros que circundan todo el perímetro de lo que es el santuario, y podemos ver la mezquita con el domo dorado de los musulmanes, en donde estaba el lugar santo, el lugar santísimo, y la otra mezquita que está en la parte sur. Vamos a ver un poco más adelante detalles acerca de todos ellos y de qué manera era la estructura del santuario en tiempos del siglo I. El Rabí Yohanan nos dice en el nombre de Rabí Yosei, ¿de dónde sabemos que el santo, bendito es él, también hace oración? Y los rabís interpretan en base a un pasaje del profeta Isaías, capítulo 56, 7, dice, como está dicho, yo los traeré a mi santo monte y los alegraré en la casa de mi oración. El verso no dice la casa de su oración, sino la casa de mi oración. En base a esta interpretación, podemos entender que el santo, bendito es él, también ora. Y los sabios se preguntan, ¿y qué es lo que ora el creador del universo? ¿Qué necesidad tiene él de orar? Y la Gemara, el Talmud, nos responde en base a este diálogo que están teniendo el Rabí Yohanan con el Rabí Yosei. Dice, ¿qué es lo que ora el santo, bendito es él? Él ora, que sea mi voluntad, que mi misericordia sobrepase mi ira sobre Israel por sus transgresiones, y pueda mi misericordia prevalecer sobre mis otros atributos, a través de los cuales Israel es castigado, y que pueda yo conducirme para con mis hijos Israel con el atributo de misericordia, y pueda yo estar delante de ellos sin apegarme a los límites que requiere la Torah. En base a esta interpretación podemos ver cómo en la mente judía, en la mente hebrea, se interpreta que el santo, bendito es él, nuestro Padre Celestial, Avinu Shebashamayim, nuestro Padre que está en el cielo, él también ora. ¿Y qué es lo que ora? Él ora tener por misericordia por el pueblo de Israel, todos nosotros. Y eso es algo muy hermoso, que la manera que interpretan los sabios de Israel, que él tiene misericordia y paciencia con todos nosotros, que aun cuando está en su ira, él busca hacer el bien, porque él no quiere la muerte del impío. Él quiere salvar a todos y cada una de las personas que él mismo creó con tanto amor. En esta lámina vamos a tratar de interpretar lo que es el servicio del corazón. Y el libro de Deuteronomio en el capítulo 11, verso 13 dice, y sucederá que si obedecieran mis mandamientos que yo les ordeno hoy, Behaye am shema, tishme'av el mitzvoti asher anochi mitzvah atkem hayom, que les ordeno hoy, de amar al Señor su Elohim y servirle con todo su corazón y con toda
su alma. En base a este versículo de Deuteronomio 11:13, donde dice, y servirle. La palabra servir en el idioma hebreo es abodá. Y servirle con todo su corazón. En base a esta frase, los sabios interpretan que el servicio del corazón, de servir con todo nuestro corazón, es la oración. Y también el tratado Ta'anit nos dice, ¿cuál es entonces el servicio que daremos al Eterno y que se hace con todo tu corazón? Los sabios interpretan, debemos decir que es el hacer oración. Esto viene en el tratado Ta'anit 2, folio A. Por lo tanto, el servicio del corazón es la oración. Lo que nuestro Padre quiere que cuando le servimos a Él con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, es orando en su sentido más simple o básico. La oración es la manera de acercarnos y servirle al Santo. El libro del profeta Oseas, en el capítulo 14, verso 2, dice, tomen con ustedes palabras y vuélvanse al Eterno y díganle, quita toda la iniquidad y acéptanos con gracia y te daremos becerros de nuestros labios. También el libro de Romanos, en el capítulo 9, verso 4 y 5, acerca del pueblo de Israel, dice que son israelitas, de los cuales es la adopción, la gloria, el pacto, la data de la Torá, el servicio al Eterno y las promesas, de quienes también son los padres y de los cuales vino el Mesías, según la carne, el cual es Elohim sobre todas las cosas, bendito por siempre. Amén. Aquí el profeta Oseas nos está diciendo que daremos becerros de parte de nuestros labios. Y también el libro de Romanos especifica, Rav Shaul, que del pueblo de Israel viene el aprender y el entender lo que significa el servicio al Eterno, el abodá al creador del universo. Se interpreta que es dado el abodá. Cualquier contexto, si queremos aprender cómo debemos rendir nuestro servicio al Eterno, si queremos saber cómo hacer nuestro servicio, nuestro abodá en el Shabbat, en el servicio de las festividades, ahora que acaba de transcurrir Hanukkah, o en Pesach, o en Yom Kippur, o en Sukkot, el servicio al Eterno tiene que ser como Él lo estructuró, como Él dio el plano para servirle y se lo entregó al pueblo de Israel. De tal manera que tenemos que aprender de quienes han sabido administrar el abodá con tanto celo y con tanto amor por todos estos milenia, que si ellos son los que han sabido servir con todos los errores que haya tenido el pueblo de Israel, aún así es quien tiene y entiende el abodá al Eterno. Y el mismo Rav Shaul nos lo está explicando en su carta, su Igeret, su carta a la comunidad en Roma. El servicio al Eterno, el abodá, es dado al pueblo de Israel. Y dar al Eterno becerros de parte de nuestros labios es una manera de servirle con nuestros labios. El servicio del corazón, por lo tanto, si el profeta Oseas nos dice en el capítulo 14 que en lugar de toros en el altar es darle al Eterno la ofrenda de nuestros labios, esto significa que cada vez que no hay altar, cada vez que no hay santuario en el monte Moría, lo menos que podemos hacer es ofrendarle de parte de nuestros labios. No hay lugar para poner toros en el altar, al menos podemos abrir nuestros labios y servirle al Eterno. Los sabios interpretan este verso como si dijera, las oraciones serán aceptas tanto como los animales que se ofrecían sobre el altar. La palabra hebrea para corbán, que es interpretada como una ofrenda, un sacrificio, viene del verbo hebreo keruv, corbán, keruv, que significa acercar a. Ahora bien, si la tefilá, la oración, nos puede acercar al Eterno, la pregunta es, ¿para qué traer ofrendas al altar? Si puedo orar, no necesito un altar. Y como mucha gente hoy en día trata de usar una lógica simple y dicen, ahora nosotros somos templo del Ruach HaKodesh. La pregunta es, cuando Yeshua caminaba, ¿no éramos templo del Ruach HaKodesh? O cuando Rav Shaul caminaba y él mismo escribió esos versículos donde dice que ahora somos templo del Ruach HaKodesh, cuando Rav Shaul escribió todas sus cartas, sus epístolas,
aún estaba el templo en funciones. El templo fue destruido hasta el año 70. Y podemos ver en el libro de los Hechos, capítulo 21, cómo Rab Shaul da testimonio que él trajo ofrendas en el altar del templo en Jerusalén cuando lo estaban acusando que había metido unos que no eran judíos, unos gentiles o uno de las naciones que los había introducido en el área santificada. Y le dicen los demás Talmidim, los demás Shliachim, los siervos de Yeshua, dicen, rasúrate la cabeza y trae las ofrendas correspondientes a tu voto nazareo para que toda la comunidad vea que guardas los mandamientos del Eterno y que eres creyente en Yeshua y que no hay ningún problema en ser creyente en Yeshua, vivir en Jerusalén, estar el templo en funciones y hacer lo correspondiente a lo que la Torá nos demanda que hagamos. Y Rab Shaul hizo todo eso. En el libro de los Hechos, capítulo 21, viene el testimonio de poder apreciar el contexto, de servirle al Eterno como Él lo demanda. Y algunos dicen, ¿para qué traer animales si ahora somos templo del Ruach HaKodesh? La pregunta es, ¿por qué no lo explicó de esa manera Rab Shaul, si en ese tiempo existía el templo, existía el altar, y aún así él trajo las ofrendas sobre el altar correspondientes? Respecto a esta pregunta, ¿para qué traer ofrendas sobre el altar? El Gaón de Vilna nos responde a esta pregunta diciendo, cada vez que cerramos nuestras oraciones, decimos que el templo sea reconstruido prontamente en nuestros días. Esto significa que por ahora usamos la oración, la tefilá, como un medio de acercarnos al Creador. Pero a la vez oramos también y decimos que sea tu voluntad, Yehi Ratzon, que sea tu voluntad que el templo sea reconstruido prontamente en nuestros días. ¿Por qué decimos esto? Para que se reanude el servicio al Eterno, porque el servicio en el santuario no es instituido por el pueblo de Israel, es dado al pueblo de Israel por manos de Moshe, y más tarde el rey David también recibe los planos del santuario, se los entrega a su hijo Salomón y le dice, te encarezco delante del Eterno que construyas la casa de santidad, justo como me ha sido entregado a mí el diseño. De tal manera que entendemos que el Eterno demanda un servicio a su nombre en una casa de santidad que él mismo escogió. Y cuando el Beit HaMikdash se ha reconstruido, rápidamente en nuestros días se volverán a ofrecer nuevamente ofrendas en el altar. Ahora bien, ¿qué es lo que el corbán o el animal puesto sobre el altar produce en cada individuo cuando el individuo en su servicio, se acerca al Creador? ¿Qué es lo que produce el poner un animal en el altar que la oración no pueda hacer? El Gaón de Vilna nuevamente nos responde. La oración opera como un conducto que permite obtener el perdón, aunque la transgresión aún siga presente. Y no se necesita ser un grande sabio, un erudito en las escrituras y en espiritualidad para entender que muchas gentes, muchas personas hoy en día dicen haber creído en el Mesías y que observan los mandamientos de la Torá, observas el Shabbat y las festividades, etcétera, pero seguimos haciendo transgresiones muchas veces voluntariamente y muchas veces involuntariamente. Pero si por ser creyentes en el Mesías Yeshua hoy en día nos librara de transgresión, entonces no se necesitaría más traer ofrendas ni hacer tampoco ofrenda de labios por medio de la oración. Mas, sin embargo, la oración se hace porque el Eterno dijo por medio del profeta Oseas que ahora nuestros labios van a estar en lugar de los toros y de los animales en el altar porque no hay santuario. El mismo libro de los Hebreos nos dice en el capítulo 9, verso 11, mas ya estando presente el Mesías, un cohen de los bienes que habían de venir por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es a saber, no es de esta creación, y no por la sangre de machos cabríos, ni de becerros, mas con su propia sangre entró una sola vez en el santuario, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santifica para la purificación de la carne. Aquí nos está dando el testimonio este versículo del capítulo 9 del libro de los Hebreos. Dice el verso 13
que la sangre de los animales, de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra purifica, santifica a la carne. Verso 14, cuánto más la sangre del Mesías, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Elohim, limpiará sus conciencias de obras de muerte para que sirvan al Elohim vivo. En otras palabras, estando el Mesías ya presente y habiéndose ofrecido a sí mismo, no exime que dejen de ofrecerse las ofrendas en el santuario, porque cada uno cumple su propósito. De otra manera, el Eterno, bendito sea su nombre, no hubiera dado las ofrendas en el altar, nada más hubiera dicho, tengan fe en mí, no tienen que hacer toda esta obra de estar criando animales en los corrales, cuidándolos, transgredir constantemente y estar trayendo sus animales. Al final, él mismo también dijo, las ofrendas que traen aborrezco, pero no las aborrece porque vengan del hombre o el hombre haya decidido traerlas por sí mismo. El Eterno lo que aborrece es la actitud con la que se está trayendo el corbán, la actitud con la que la gente trae la oveja. El mismo Eterno dice por medio de los profetas que el que trae una oveja es como si trajera un perro. Es la actitud con la que están trayendo las ofrendas las que nuestro Padre aborrece. No aborrece el que traigas lo que él mismo demanda. Lo que aborrece es que la traigas con una actitud equivocada. ¿Cuánta gente hoy en día dice observar la Torá y dice creer en el Mesías y sigue teniendo una vida que no es agradable al Eterno? Y no es porque uno quiera hablar mal de alguna persona, sino que nosotros mismos conocemos cuando cometemos transgresiones y nos arrepentimos y hacemos oración, brindamos un fruto de labios que confiese su nombre y pedimos que el Eterno tenga misericordia y compasión de nosotros, que borre toda iniquidad. Pero también nos dice el libro de los Hebreos que la persona que transgrede voluntariamente, que tiene 3, 4, 5 años habiendo acercándose al Eterno y sigue cometiendo la misma transgresión de siempre, esa persona ya no se le puede dar. Si la sangre del Mesías no te transforma, ¿qué otra cosa puede transformarte? Por lo cual el Eterno aborrece que tengamos una vida de constante transgresión cuando sabemos que podemos madurar y dejar atrás las obras pasadas y tenemos que ir hacia la perfección con la ayuda del Ruach HaKodesh. ¿Cómo operaba el sistema de ofrendas en tiempos del santuario? El Eterno, bendito es Él, en tiempos del tabernáculo, después del becerro de oro, antes de que se construyera el tabernáculo, el Eterno demandó al pueblo que construyeran un Mishkan, un tabernáculo. Mishkan significa una morada de santidad, donde Él se encontraría con ellos, aunque Él no está limitado al espacio o al tiempo, como lo especificó el mismo rey Salomón cuando construyó el santuario. Dice, ¿qué casa te podemos construir si el cielo es tu trono y la tierra es tu estrado? ¿Qué habitación podría el hombre construir para que tú puedas meterte en ella? En otras palabras, el Eterno, el creador del universo, no está limitado a un espacio, a un tiempo, pero Él decide tener comunión con su pueblo de esta manera. Antes podía encontrarse Adán con Él en el huerto del Edén. El Eterno decidió poner su trono y al este del huerto, al este de su trono, perdón, estaba el huerto del Edén. Él decidió de esa manera tener comunión con su creación. Mas cuando el hombre pecó, el Eterno tuvo que elevarse, quitar su trono de aquí y regresar hacia los cielos. Mas cuando transgreden con el becerro de oro, la Shekinah también se va de aquí. El Eterno dice, la única manera en que puedo regresar a tener comunión es que me construyan una casa de santidad. Eso no lo limita a manifestarse a Moshe en el monte o en la zarza, o hablar con cualquiera de los profetas en su sueño. Él puede hacer lo que él quiera, mas él mismo especificó, me construirán un lugar donde yo me encontraré con ustedes y de esa manera tendré comunión con ustedes. Eso es lo que él quiere. Asimismo, en el libro de Levítico, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 7, se demanda de parte del Eterno qué tipo de ofrenda debería traerse al Mishkan en base a cada transgresión, ya sea personal o comunitaria. Ahí puede usted leer y el Eterno demanda una ofrenda de paz, una ofrenda por la transgresión, una
una ofrenda de acción de gracias, corbán todá, etcétera, etcétera. Ahí nos especifica qué tipo de ofrenda se debe traer al santuario de acuerdo a la transgresión. Y cada uno de estos animales que se ofrecían sobre el altar tenían que ir acompañados de su respectiva ofrenda de harina, así de como sus libaciones correspondientes. Por lo tanto, después del Mishkan, después del tabernáculo, el Eterno le da la orden al rey David y a su vez él entrega los planos a su hijo Salomón, al rey Salomón, de construir el santuario. Y el templo, en tiempos de la monarquía, cuando es construido, podemos ver que se traen sobre el altar grande cantidad de ofrendas, tantas que el altar que antes se usaba en el Mishkan tuvo que ser ampliado para sustentar la cantidad de ofrendas que se ponían sobre él. Y usted puede leer en Primera de Reyes, capítulo 8, como el rey Salomón era tanta la cantidad de animales que se estaban trayendo sobre el altar, que se tuvo que ampliar el altar porque ya no tenía la capacidad de recibir todo lo que el pueblo estaba trayendo en ese tiempo. Del Mishkan, el mismo abodá, el servicio al Eterno que se practicaba en el Mishkan, se tuvo ahora que practicar en el templo. Antiguamente era en Shiloh, cuando estuvo la gran parte de su tiempo funcionando el Mishkan, el tabernáculo en Shiloh, al aire libre, nada más separado por unas cortinas que rodeaban el Mishkan, la tienda. Mas cuando el Eterno ahora permite que se le construya una casa, ahora el templo tiene que ser rodeada, la casa de santidad, con muros de piedra. Ahora ya no es a la vista, ahora tienes que entrar por la puerta, como dice el Mesías. El que no entra por la puerta es salteador, mas el que entra por la puerta, él es el pastor. Tiene uno que entrar por la puerta porque hay un orden de servicio demandado de parte del Eterno. En tiempos de Esdras, podemos ver también en el capítulo 6, del 16 al 18, dice, y los hijos de Israel, y los Cohanim, y los Levíim, y los demás que habían venido de la cautividad, hicieron la Hanukkah, la dedicación de esta casa al Eterno con gozo. Y ofrecieron en la Hanukkah, en la dedicación de esta casa al Eterno, 100 becerros, 200 carneros, 400 corderos y machos cabríos en la expiación por todo Israel, 12, conforme al número de las tribus de Israel. Y pusieron a los Kohanim en sus clases y a los Leviim en sus divisiones sobre la obra del Eterno, que está en Jerusalén, conforme a lo que está escrito en el libro de Moshe. Podemos ver que después de la destrucción del primer santuario, el santuario que construyó el rey Salomón por medio del rey Nabucodonosor, por el imperio de Babilonia, después de que fue destruido, vienen con permiso del rey Ciro a construir nuevamente el santuario. Vienen Esdras, Nehemías, Zorobabel, todos los que se llaman como los pequeños profetas o los profetas menores, y vienen ellos juntamente con Mardochai, Esdras, Nehemías, Zorobabel, Ageo, etcétera, etcétera, y comienzan la reconstrucción del santuario. Cualquiera de ellos pudo haber dicho en ese tiempo, ¿para qué queremos un santuario si nuestro cuerpo es templo del Espíritu? Ya no necesitamos una casa física si el ser humano es el templo. Cualquiera de ellos pudo haber razonado de esa manera y haber dicho, ya no necesitamos otra casa nuevamente. Mas nadie dijo nada de eso. Al contrario, se esforzaron para cumplir los mandamientos del Eterno, bendito sea su nombre. Hace algunos años vino aquí a la ciudad el Rabbi Haim Richman del Instituto del Templo a dar una conferencia acerca de lo que sucede en la santa ciudad de Jerusalén con todo lo que se está haciendo para la reconstrucción del santuario. Y después de hacer él su exponencia, una persona que venía conmigo dice, yo no hablo mucho inglés, ¿podrías preguntarle que para qué construyen un templo si el libro de Ezequiel dice que el Mesías cuando venga construirá un santuario? Pregúntale, ¿para qué construyan ellos un santuario terrenal si el Mesías va a traer un santuario que va a ser en el que va a operar en el milenio? Y me acerqué yo al Rabbi Haim Richman y le pregunté, Rabbi, ¿alguien quiere preguntar, ¿para qué construir un santuario si el Mesías cuando venga, él va a construir el santuario? Y él sonriendo se me queda viendo y dice, el Eterno
nos dio 613 mandamientos. Y algunos son positivos y otros son negativos. Y nosotros tenemos la obligación de hacerlos todos. Lo que Él nos demanda y harás son positivos. Y cuando Él dice y no harás, son negativos. Tenemos que cumplirlos. Y uno de los mandamientos positivos es y me construirán un santuario. Y me construirán un santuario y yo habitaré en medio de ellos. Y me dice el rabí, ese mandamiento está en tiempo presente constante. No dice, cuando me construyan, ya no podrán construirme otro. Dice, y me construirán. Eso significa que tenemos la obligación de cumplir este mandamiento como cualquier otro mandamiento positivo, siempre y cuando podamos hacerlo. Ahorita no lo podemos construir porque el monte del templo no está en nuestra posesión, dice él. Pero en cuanto el pueblo de Israel tenga en su posesión el monte del templo, entonces podremos construir el santuario porque es un mandamiento, dijo él. Y cuando venga el Mesías, si él quiere destruir el santuario que nosotros construimos porque no le gustó, no lo hicimos bien o el de él es mejor, lo que sea, él tiene todo el derecho de hacer lo que él quiera, pero nosotros tenemos que cumplir el mandamiento de construir este santuario. Y aquí podemos ver a Esdras y Nehemías que ellos están poniéndose manos a la obra, construyendo, reconstruyendo el santuario que había sido destruido y haciendo una fiesta de dedicación y trayendo 100 becerros, 200 carneros, 400 corderos y machos cabríos para todo el pueblo en expiación, para cubrir por toda la transgresión del pueblo de Israel. Es lo que la Torá prescribe para que podamos, el pueblo de Israel, acercarnos al santo, bendito es él. En tiempos del rey David, él le dio un tabnit. Tabnit es la palabra hebrea para plano, los planos de la casa. Y esto viene en Primera de Crónicas, capítulo 28, del 11 al 14, y también tengo el verso 19. Y dice, entonces David le dijo a Salomón su hijo, entonces David le dio a Salomón su hijo el diseño, el tabnit del pórtico, de sus casas, sus tesorerías, sus aposentos, sus cámaras, el lugar del propiciatorio, asimismo el diseño de todas las cosas que tenían por medio del Ruaj para los atrios de la casa del Eterno y para todas las cámaras alrededor, para los tesoros de la casa del Eterno y para los tesoros de las casas santificadas, también para los grupos de los Kohanim y de los Leviim y para toda la obra del ministerio, toda la boda del servicio en la casa del Eterno y para todos los vasos del ministerio, del servicio de la casa del Eterno. Y dio oro por peso para lo de oro y para todos los utensilios de cada abodá, y plata por peso para todos los utensilios de cada abodá. Todas estas cosas, dijo David, me fueron trazadas por la mano del Eterno, que me hizo entender toda la obra del diseño, todas las obras del diseño. En otras palabras, el Ruach HaKodesh, lo dice el verso 12, que tenía por el Espíritu, el diseño de todas las cosas que tenía por el Espíritu, el Ruach HaKodesh le entrega al rey David los planos del santuario terrenal, que es figura del celestial, dice el libro de los Hebreos, que el santuario terrenal no es más que otra imitación del santuario celestial. Por lo tanto, la pregunta es, ¿será importante construir la casa terrenal que el Eterno demanda? Porque si es figura del santuario celestial, debe ser sumamente importante que la construyamos. Si no la construyéramos, es como tratar de desechar, por la razón que usted quiera, por la razón que muchas personas dicen, es que ahora somos templo del Espíritu Santo. El hacer la casa terrenal no exime que seamos templo del Espíritu Santo. Podemos ser templo del Espíritu Santo, tener la actitud correcta, santificarnos y vencer las cosas terrenales y aún así asistir a la casa que el Eterno demandó que se construyera, de la cual él mismo dio el plano para el servicio y poder tener comunión con el Eterno. Bendito sea él. Mas mucha gente se le dificulta entender estas cosas. Gloria al Eterno que el rey David lo plasmó aquí en Primera de Crónicas y es un diseño celestial entregado por el Ruach en mis manos, de lo cual yo no soy digno de construirla, dijo el Eterno, mas tu hijo, Salomón, él la construirá.
Esto es en su contexto más simple. En el Pashat, Salomón construyó el santuario, pero en el Sod, en el contexto espiritual, podemos entender que el Hijo, el que viene de los lomos de David, el Mesías de la casa de David, en otras palabras, Yeshua HaMashiach, él es el que viene a construir una casa espiritual. Él mismo especifica, de las cuales el fundamento son los shliachim, son los apóstoles. Y construyamos, dice en su carta Rab Shaul a Timoteo, construyendo en lo que dicen los profetas, los apóstoles, el fundamento de lo cual es el Mesías. Por lo tanto, tenemos que entender la importancia de lo que es que el Eterno demanda que se construya una casa espiritual para que podamos encontrarnos con Él. Y qué importante es los mandamientos que Él dio en cuanto al diseño y el servicio de la casa, de tal manera que deberíamos hacer un alto en nuestro caminar y preguntar, ¿cómo quiere el Eterno que haga mi servicio a Él? Cuando me reúno en Shabbat y es el día de descanso, ¿qué es lo que el Eterno demanda de mí que haga? ¿Acaso Él me permite hacer todo lo que yo normalmente hago? ¿De dónde hago mi servicio en el santuario, con la comunidad con la que me reúno? ¿En base a qué? ¿En base a cómo es el servicio del templo? ¿O lo hago en base a cómo la Kejilá, raíces hebreas, mesiánica, o dos casas de Israel, o a cómo el pastor de la esquina lo hace? ¿Por qué quiero tener una canción para pedir ofrendas? ¿De dónde viene eso? El rey David lo hacía, Salomón lo hacía, o cualquiera de los otros reyes de Judá lo hacía, Moshe lo hacía en el tabernáculo. ¿Qué es lo que se hacía en el tabernáculo que es importante que yo imite? ¿O qué es lo que se hacía en el santuario que el Eterno demanda que hagamos cuando se hacía en el santuario? En otras palabras, el servicio que hacemos al Eterno en nuestras casas de estudio, en nuestras casas de servicio, tiene que ser en base a como Él lo demanda y no a como yo creo que es. De otra manera, estoy transgrediendo los mandamientos y no estoy cumpliendo el diseño que el Eterno le dio al pueblo de Israel para que se le y rindiera un servicio a Él. En esta lámina podemos ver los diferentes atrios de lo que conforma el templo en tiempos del siglo I, en tiempos del rey Herodes. Y voy a tratar de ilustrar. Aquí tenemos del lado derecho de la pantalla es el lado este. Aquí es el lado este. Voy a poner una E. Y en la parte superior de la pantalla tenemos el lado norte. En la parte inferior, el lado sur. Y en el otro extremo izquierdo tenemos el oeste. Norte, sur, este y oeste. Cuando la gente venía, esta línea o este perímetro que vemos que rodea todo el santuario se le llama el Soreg, que era un murete, un muro pequeño. El Soreg. Afuera del Soreg se le conoce como el atrio de los de las naciones. La gente lo conoce como el atrio de los gentiles. El atrio de los gentiles. Adentro del Soreg, que es todo este muro perimetral que rodea el área santificada, no puede entrar ninguna mujer ni ningún varón que venga de las naciones que no sea del pueblo de Israel. Adentro del Soreg solamente podían entrar los israelitas. La puerta principal de entrada en el atrio de las mujeres es esta área que tenemos aquí donde está la E del lado oeste. Aquí era el área de entrada principal hacia el atrio de las mujeres. Y toda esta área que tenemos aquí es el atrio de las mujeres. Atrio de las mujeres. Y esta es el área de reunión general. En las mañanas, antes de que se abrieran las diferentes puertas del santuario, las diferentes puertas del santuario están las puertas de Nicanor, que era una puerta central, rodeada por otra puerta de un lado y del otro. Son 3 puertas. Tenemos otra puerta aquí, tenemos otras 2 en la parte trasera del santuario.
Tenemos diferentes entradas al área santificada. Antes de que los Kohanim, cuyo dormitorio estaba en esta área, en la esquina noroeste, el dormitorio de los Kohanim, ellos salían por esta puerta y comenzaban a abrir todas las puertas que rodean el área santificada. Mientras eso ocurría, la gente ya estaba en el atrio de las mujeres. Estamos hablando antes de que salga el sol. Más adelante vamos a ver otro estudio acerca de los detalles de cuál oración pertenece a cuál atrio con más detalle. Pero el lugar general de reunión era aquí en el atrio de las mujeres. Después, estas son las puertas de Nicanor que dividen el atrio de las mujeres del atrio de Israel. El atrio de Israel son 11 cúbitos que separan. Después de pasar el atrio de las mujeres, está el atrio de Israel. Voy a poner aquí una pequeña flecha. Atrio de Israel. Solamente varones israelitas podían entrar en esta área. Las mujeres y los demás varones podían entrar en el atrio de las mujeres. Después de cruzar por las puertas de Nicanor, solamente varones israelitas. Y toda la santa Azara HaKadosh, es el área santificada donde está incluido el altar y todo el santuario. Toda esa área, solamente los Kohanim pueden estar aquí. Los levitas estaban en esta área donde está el Duján, unos escalones donde ellos se ponían a tocar sus instrumentos, pero entre más se adentra uno en el santuario, hay mayor restricción. No cualquier persona puede estar en cualquier lugar. Santidad significa restricciones. Y entre más profundo está el servicio al Eterno, más santificación el Eterno demanda de los individuos que pueden entrar a las áreas santificadas. Pero es muy importante que nosotros conozcamos los atrios básicos, en este caso, los 3 atrios principales, que es el atrio de las mujeres, el atrio de Israel, el atrio de los Leviim, el atrio de los Kohanim, el lugar santo, que es después de entrar al Ulam. Aquí podemos ver que el Ulam está en esta área, el porche, todo este es el Ulam. Y adentro del Ulam está el lugar santo. Y aquí está el lugar santísimo, o el Kodesh HaKodashim, el área más santificada, la cúspide del servicio, es toda esta área. Es donde queremos llegar cada día con nuestra oración, al lugar santísimo, al Kodesh HaKodashim. Y es importante que conozcamos la estructura básica del santuario, porque es muy importante para poder aprender el uso del libro de oración de El Sidur, el cual está estructurado precisamente en base a lo que es el servicio en el templo. Como el Eterno le dio los planos a David, así se tiene que servir al Eterno personalmente, comunitariamente, nacionalmente. Se tiene que servir al Eterno, bendito sea su nombre. De tal manera que cada vez que queremos meditar en la estructura del santuario, tiene que ser en base a cómo fue construido el santuario. Tengo otra ilustración, que es básicamente la misma. Atrio de las mujeres, atrio de Israel. Aquí podemos ver las diferentes puertas que se abrían en la mañana cuando los Kohanim venían. Abrían todas las puertas para... Aquí tenemos la puerta de Nicanor con sus puertas adyacentes. Los 4 edificios de las esquinas, que son estos. Cada uno tiene una función en particular que vamos a ver con detalle más adelante. Aquí está el Ulam, el lugar santo y el lugar santísimo. El altar del sacrificio está en esta área con la rampa hacia acá. Es el lado este, el lado norte, el lado oeste y el lado sur. Y podemos ver aquí está nuevamente el Soreg, el muro perimetral que tiene
o tenía unos señalamientos en los cuales se especificaba que cualquier persona que no estuviera santificada y con derecho a entrar en toda esta área santificada podría ser tomado preso por la guardia del templo y era sentencia de muerte transgredir las áreas donde no se nos permite. Todo este es el Soreg, y podemos ver aquí el Sheil o Heil, es toda esta área, es la plataforma estabilizadora que rodea todo el perímetro del santuario. El Heil o la plataforma estabilizadora demanda más santidad que el Soreg. Toda esta plataforma rodeaba el área santificada. Atrio de las mujeres, atrio de Israel, atrio o el Duján de los levitas y el área de operación de los Kohanim. Es toda esta área santificada con sus diferentes cámaras y atrios que rodean todo el santuario. Y voy a regresar a donde el Eterno le dijo al rey David. Entonces David le dio a Salomón, su hijo, el diseño del pórtico, de sus casas, las tesorerías, los aposentos, las cámaras, el lugar del propiciatorio, el diseño de todas las cosas que tenía por medio del Ruach HaKodesh para los atrios de la casa del Eterno, para todas las cámaras que lo rodean, los tesoros de la casa del Eterno y los tesoros de las cosas santificadas, etcétera, etcétera. El Eterno le dio los planos al rey David. Mucha gente se pregunta o me hace preguntas, ¿en qué me puede servir el conocer las medidas, la medida del cúbito real o el cúbito regular? ¿En qué me beneficia? La gente, por no entender, piensa que no tiene importancia conocer los diferentes atrios y los lugares de operación del santuario, pero créanme, es sumamente importante conocer todos estos detalles del servicio al Eterno. Tengo aquí otra ilustración que podemos tomar de la aplicación del templo. Y aquí podemos ver cómo está el atrio de las mujeres. Este es el atrio de las mujeres. Estamos encima, sobre el techo del santuario. Aquí voy a poner atrio de las mujeres. Y estas son las puertas de Nicanor, que dividen el atrio de las mujeres al área santificada. Aquí podemos ver que tenemos los 11 cúbitos inmediatamente de cruzar las puertas de Nicanor. Es el atrio de Israel. Y enseguida está ahí el Duján, los escalones de los levitas. Aquí es obvio, está el altar, y aquí es el área de la matanza, donde se traían todos los animales para poder ser sacrificados y ser puestas las partes que demanda la Torá encima del altar. El altar tenía 3 fuegos principales, después vamos a hablar con detalle de cada uno de ellos. Y tenemos los edificios de las esquinas. Aquí tenemos uno de los edificios, aquí está otro. Tenemos otro en la otra esquina del lado noreste y otro en la esquina del lado noroeste. Pero todos estos detalles son sumamente importantes para que podamos entender acerca de la oración. Si no entiendo los conceptos del santuario, es muy difícil que sepa utilizar el sidur y las oraciones que vienen en él. Y aún más, cuando tomo el sidur, un error que cometen muchas congregaciones o grupos que comienzan su servicio en la Torá, que comienzan a quitar sin ningún derecho oraciones que vienen en el Sidur, porque dicen que se les hace muy largo el servicio. Y quitar oraciones del Sidur es como decir, a mí no me interesa el área de reunión general, voy a quitar las oraciones matutinas. Tampoco me interesan las oraciones que vienen después de las oraciones matutinas. Es como decir, no me interesa el atrio de Israel o las puertas de Nicanor. Y el área del altar corresponde a la parashá. Y el no hacer las oraciones que corresponden al estudio de la parashá semanal es como decir, tampoco me importa el área del altar o el área de la matanza. Y la gente comienza a quitar oraciones del Sidur sin saber por qué, simplemente porque se le hace largo, no las entiende y termina nada más con un protocolo muy
pobre acerca de cómo acercarse al Eterno, bendito sea su nombre. Y es algo muy delicado estar quitando o poniendo. El Eterno dijo, no añadirás y no quitarás a los mandamientos. Y si el Eterno dio los planos del diseño de cómo servirle a Él en la casa de santidad, ¿qué autoridad tendríamos nosotros para escoger qué oraciones hacer o qué atrios visualizar? Que estoy parado en tal atrio, decir, no me interesa estar aquí, lo que quiero es estar en el lugar santísimo. Pues no se puede llegar al lugar santísimo nada más porque sí, eliminando todo el servicio anterior. El Eterno dio los diseños y dice, quiero que me sirvas como cuando se servía en el santuario entrando por la puerta, porque de otra manera, si no entras por la puerta, eres salteador y ladrón. Y yo no quiero ladrones en el lugar santísimo porque los aborrece mi alma. Tienes que entrar y hacer el servicio como demanda la Torah. Y por eso es muy importante aprender estas oraciones. Tengo aquí conmigo una simulación acerca tenía un video de cómo el Eterno quiere que le sirvamos. Voy a borrar estos puntos. Aquí tengo otra ilustración. Esta otra ilustración también nos muestra el atrio de las mujeres. En el atrio de las mujeres, aquí está la entrada principal del atrio de las mujeres. Y nuevamente, toda esta es el atrio de las mujeres. Aquí están los 15 escalones que nos llevan a las puertas de Nicanor, que tenía otras 2 puertas adicionales. Y cruzando las puertas de Nicanor, tenemos el área de Israel al otro lado del muro. Y después el área de los levitas, el Duján, los escalones. Y nuevamente, antes de subir al santuario, está el área de los Kohanim. Aquí tenemos los edificios de las esquinas. Nuevamente, aquí nada más podemos ver los dos que están de cara hacia el Monte de los Olivos, hacia el lado este. Acá está el lado norte, el lado sur, y atrás del santuario, el lado oeste. Pero cada vez que vemos un plano del templo, debemos familiarizarnos con él y sabiendo cuál es la función de cada uno de los atrios, porque el Eterno demanda que nosotros conozcamos el servicio del santuario. Aquí tengo otra ilustración. Esta ilustración es con vista de la esquina sureste del templo. Y aquí podemos ver nuevamente acerca del Soreg. Aquí vemos el muro o el muro pequeño llamado el Soreg, que tenía escritos como estos, de aquí donde decía prohibido cruzar a las personas que no se les permite pasar de esta área. Entonces este es el atrio de los gentiles. Y aquí está la entrada al atrio de las mujeres, que es toda esta área de aquí. Aquí están las puertas de Nicanor. Y aquí podemos ver que está el santuario. Santuario también se le llama el Heikal. El Heikal, que es todo este edificio que podemos ver aquí. Santuario. Los edificios de las esquinas, tenemos uno aquí, otro aquí, y 2 del lado norte, noreste y lado noroeste. Y el Heil o Cheil, la plataforma estabilizadora, es toda esta plataforma en la cual en el lado noroeste podemos ver que los escalones son más pequeños y se van incrementando conforme se mueve uno hacia el lado sur, hacia el lado este del santuario. ¿Por qué? Porque la montaña era más alta en este lado y la montaña bajaba de este lado. Y para poder nivelar el área donde está toda la construcción de los edificios del santuario, las áreas santificadas, se tuvo que construir la plataforma niveladora, que se le llama el Heil. Y esa área es más santa que esta área. En otras palabras, esta área es más santa que esta área
y esta área es más santa que el área de los gentiles. Y todo tiene una restricción y una razón por la cual nosotros podamos cruzar en esas áreas. Voy a tratar de ilustrar con la aplicación acerca de estas áreas de santificación. Y aquí tenemos una... Voy a tratar de ilustrar con la aplicación. Aquí tenemos la aplicación del templo, segundo templo, y este es el atrio de las mujeres. Aquí podemos ver las puertas de Nicanor, sus diferentes atrios que tenemos de este lado. La entrada al atrio de las mujeres es a través de esa puerta. Y aquí tenemos otros edificios que están en las esquinas. Este se llama la Cámara de la Leña, Lishkat Yitzim. Aquí están las puertas de Nicanor. Entonces, esta es el área de reunión general. Cuando uno asciende al santuario, llega a la plataforma superior donde están las puertas de Nicanor. Voy a intentar subir nuevamente. Cuando uno cruza por las puertas de Nicanor, este es un atrio intermedio, que es precisamente las puertas de Nicanor. Y al cruzar por esta puerta está uno en el atrio de Israel. Aquí podemos ver el atrio de Israel, que son 11 cúbitos del lado izquierdo de las puertas de Nicanor hacia el Duján. Son 11 cúbitos donde solamente podían entrar los varones de Israel. Y más adelante el área está restringida para otras personas. Todo esto tiene que ver con santidad y servicio al Eterno, lo cual vamos a ver en otro estudio con más detalle.